Bueno, entonces ya voy a empezar a ejercer lo que es el nuevo nacimiento y el arrepentimiento en Cristo. Hay cristianos que todavía están haciendo lo mismo que hacían antes. ¿Sabía usted que hay cristianos que todavía dicen unas palabrotas así de grandes? ¿Sabía usted? Yo conozco pastores que todavía hacen y dicen. Hermanos, ¿cómo se dice? Líderes. Hermanos. Y no estoy yo para juzgarlo. Lo único que estoy poniendo ejemplos de que aún hay gente que cree que todo está bien y que ellos pueden hacer lo que ellos quieren. Estuvieron en un remordimiento y no arrepentimiento. Dios no es un juego. Dios es un Dios real, santo, poderoso y que no puede ser burlado. Más bien yo me burlo de mí mismo si estoy haciendo esas cosas. Amén. Aleluya. Dice Mateo 12, yo le pido que abra su Biblia, póngale ahí un separador a 1 Corintios 2, no lo cierre. Vamos a ir a Mateo 12. ¿Dónde estás, Mateo? ¿Dónde estás, Mateo? Ok, Mateo 12, versículo, vamos a ver denme un segundito. Versículo 33, y escuche en palabras del maestro. ¿Tiene su Biblia en letras rojas? Si no tiene letras rojas es porque pues le falta una Biblia de estudio. Compre una Biblia de estudio. Todo cuando Cristo habla, las letras son rojas. Ok, dice el 33. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia, ¿de dónde? ¿Y qué dijimos que era el corazón? La mente. Porque de la abundancia de la mente habla tú y mi boca. El hombre bueno del buen tesoro, ¿del qué? Del corazón o de la mente, significa lo mismo. El buen hombre o el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. 16. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuentas en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ay, mamá, entonces de aquí en adelante vamos a salir, vamos a ir a alguna tienda donde no recuerdo cómo se le llama, donde venden agujas, hilos, zippers, y yo pienso que vamos a empezar a poner un zipper, un cierre, porque la Biblia me está diciendo que por lo que yo hablo voy a ser juzgado un día, sea bueno para justificación o sea malo para condenación. Entonces usted ya sabe a lo que le tira. Ok, usted es salvo, hijo de Dios, estará en la presencia de Dios, pero un día estando, la Biblia dice que un día vamos a estar ante el gran tribunal de Cristo. ¿A cuánto le dan miedo a los jueces? Cuando va a la corte, hay un ticket, aleluya. ¿Y cuánto tiene que pagar? Ay, santo, mejor ni me preguntes. Ticket por luz, ticket por una licencia, ticket por mi abuelo, ticket por mi tío, o sea, por todo ticket. Cuando usted va y se presenta, ¿qué es lo que hacen en la corte? De pie, por favor, dice el policía, ¿verdad? Ya se la sabe, el hermano Leo es cliente de los cortes, ¿verdad? No, reprendo al diablo. De pie, por favor, el juez con ustedes o con nosotros. Y uno está, ay, trágame tierra ante el juez, ¿qué veredicto irá a dictarme, Señor? Y ahí estamos, ¿verdad? Ahí estamos. Somos cristianos que no usamos rosario y hasta el rosario nos llevamos, ¿verdad? Y a darle vuelta, Santa María, qué puntería, Santa María, Madre de Dios, y ahí nos agarramos, Señor, que me dejen libre, deportación, ¡ay, santo Dios! No. Entonces va a haber un día que nosotros vamos a ser juzgados por nuestros dichos y por nuestros hechos.
Hay que tener cuidado de aquí en lo adelante. Por eso la Biblia dice: el que esté limpio, límpiese más. Pero el que esté sucio, ensúciese más. No seamos, la Biblia también dice, no seamos como el perro que vuelve a su vómito. Y tampoco seamos como la marranita que vuelve al lodo. Si Dios te sacó, te limpió, te restauró, no vuelvas al pecado. No vuelvas a hacer lo mismo que hacías aquello. Porque te va a llevar a la condenación. Por eso, el que esté limpio, limpiese más. ¿Cómo nos vamos a limpiar, hermano Leo? Teniendo una mente sana. ¿Cómo vamos a tener una mente sana? A través de la palabra de Dios. Quiero un poquito más entrar en este pensamiento. Escuche. Mateo 12, versículo 33. El Señor Jesucristo está delante de esta gente, los fariseos, y le dice: o haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Y esto lo tenemos bien entendido, ¿verdad? Muchas de las veces nosotros como cristianos, decimos: ay, vamos a bochornar al pastor. Usted olvídese del pastor. Usted no piense, porque cada iglesia tiene su congregación, cada iglesia tiene su pastor y sus ovejas, pero hay ovejas que parecen cabras, y hay ovejas que en vez de ovejas parecen abejas que sacan la ponzoña, ¿me entiende? Entonces, usted no se cuida del pastor y decir: yo tengo que cuidarme para que la iglesia en la que yo estoy, pues seamos buenos representantes de la iglesia. Incorrecto. Usted no trate de guardarle la espalda en ese sentido al pastor. En ese sentido, usted guarde de que Dios esté agradado con su comportamiento. Porque el pastor, ¿qué? El pastor hoy está, el día de mañana no está. Pero Dios siempre está allí. Usted está aquí, Dios está aquí. Usted va a su casa, Dios está allí. Usted está escondido allá por la oscuridad, ahí está. Usted está en el trabajo, donde sea está Dios. Entonces, no se cuide para tener una buena reputación aquí en la iglesia. Cuídese para que la iglesia de Jesucristo. ¿Cuál es la iglesia de Jesucristo? ¿Estas cuatro paredes? No, es usted y soy yo la iglesia de Jesucristo. Este es el templo. Estas son cuatro paredes. Viene un terremoto, se va para abajo. Ojalá y no estemos nosotros aquí, ¿verdad? O sea, cualquier cosa. Pero nosotros debemos de cuidar nuestro testimonio para dar gloria al que vive y vive para siempre. Entonces dice el verso 34: generación de víboras. Fíjense cómo Cristo les decía. Yo todavía no les he dicho así a ustedes, y Dios me guarde. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia de tu mente habla la boca. ¿Cierto o falso? Muchas de las veces nosotros queremos, vuelvo y repito, dar una buena apariencia en la iglesia. Pero ¿cómo somos en nuestro hogar? Acabo de decir, hay personas que usamos nuestra boca como que si fuera una lanza. ¡Pum! Y traspasamos a los nuestros. En el trabajo decimos somos cristianos. ¿Y cómo nos están viendo? Este de cristiano no tiene ni un pelo de rana calva. Así es que prosigamos. 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuentas en el día del juicio. ¿Qué es una palabra ociosa? Una palabra sin sentido. ¿Sabían ustedes? Escuchen, y esto yo se lo dije en una ocasión, y yo trato de enseñarlo cuando estamos en bolita, como se dice, como decimos, en bolita y en grupito. Hermanos, tengamos cuidado de nosotros mismos. Porque aunque seamos cristianos, la Biblia dice que en el mucho hablar, bla, 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 en el mucho hablar hay pecado. ¿Y usted no se ha fijado? Sin ofender, pero por ejemplo, a las mujeres les gusta hablar mucho, y eso es su naturaleza. Hablan demasiado.
como mujeres tienen que tener mucho cuidado cuando están juntas, porque hablan y hablan y hablan, y a veces, dice por ahí uno, se le van los pies en el hablar y salen cosas que no tienen que salir, o se dicen cosas que no se tienen que decir. No solamente a las mujeres, a los hombres nos pasa. En el mucho hablar, dice la Biblia, hay pecado. Y fíjense, yo lo aprendí de un hermano pastor también, de un pastor, donde siempre que platicamos, y pues nuestras pláticas eran de tratarnos de edificar el uno al otro, oramos, reíamos, pero cuando ya empieza mucho la vaciladita, el jajaja, a veces son tonterías, cosas que uno ni cuenta de Dios, y cometió que hizo un pecado, una ofensa, bromeaste y tu hermano ya sintió, está bromeando muy pesado, ¿qué le pasa? Ya ofendiste, o sea, en el mucho hablar hay pecado. Entonces yo recuerdo que este hermano, a pesar de que no nos ofendíamos, yo lo tengo por seguro, y así lo creo, espero en Dios que así haya pasado, todo bien, porque toda la palabra de Dios, testimonios, adoración, oración, él tenía la costumbre de, ok hermano, ya nos vamos a despedir, nos tomamos de las manos y oraba a Dios diciéndole, Señor, si en nuestra plática te hemos fallado, perdónanos, porque tu palabra dice, pues que en el mucho hablar hay pecado. A veces se dicen tantas tonterías que no tienen que decirse, perdónanos. Entonces, ¿qué es lo que produce ese hablar? La mente. Hay que tener una mente sana para poder tener pues, conversaciones sanas. ¿Qué dice la Biblia al respecto de las conversaciones? Que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y si tú tienes una buena costumbre, es porque tienes una buena forma de pensar. Y si tienes una buena forma de pensar, es porque tienes una mente sana. ¿Se fijan cómo va todo? Gloria a Dios. Continuamos. Aleluya. Ya todos entendemos que seremos juzgados por lo que pensamos y decimos. Alguien dijo, recuerdan lo que les he estado enseñando, siembra un pensamiento y cosecharás ¿qué? Un hábito, una acción. Siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y te llevará ese hábito, que es un hábito, ya una adicción, ¿verdad? Lo que se hace diariamente. Siembra ese hábito y vas a formar un carácter. O sea, ¿cómo es él? Van a decir, ¿cuál es su carácter? No, este es bien bromista, este es bien grosero, este es bien... O sea, forma un hábito serio en tu vida, que aunque sea una locura, es para ti ese hábito, va a formar tu carácter. Y al final, forma un carácter, ¿y qué vas a cosechar? Un destino. Y yo estaba hablando con mi hermano Sergio, y él me estaba contando una historia de una persona que se estaba comportando mal en el área de trabajo. Entonces, él viene y él me dice, como me dice, carnal, me dice, fíjate, te voy a contar algo. Siempre ese hombre no pierde el tiempo conmigo, y gloria a Dios por ello, me gusta su actitud, de que siempre quiere sacar palabras, me agarre, me dice, tú ya sabes, me dice, que si me vas a ir por mí, yo te voy a exprimir, me dice. Gloria a Dios por eso, quiere escuchar palabras, y me es bueno para mí compartirla. Entonces me dice, yo estoy tratando, ¿cómo puedo, dice, entender este texto a ver si yo lo viví? Entonces, el ejemplo que yo voy a dar se aplica, y yo tengo lo que dice Romanos 12, que nosotros tenemos que renovar nuestra mente. Entonces dice, ¿crees tú que yo viví esto? A ver, la Biblia dice que nosotros debemos de ir en contra de la corriente, que renovemos nuestros pensamientos. Pero hubo un amigo que levantó falsos delante de todo el equipo de trabajo. Entonces yo quiero vivir la palabra, dice. ¿Tú crees que yo la estoy viviendo? Lo que yo hice, me dice, pues yo fui a hablar con mi jefe, mi manager, yo me puse a orar, me puse en las manos de Dios, no hubo golpes, no hubo escándalo, lo hablé y todo. Digo, sí, lo estás viviendo, le digo, gloria a Dios, estás viviendo la palabra. Eso es lo que quieres entender. Sí, me dice, si estoy viviendo lo que la palabra dice, porque la palabra dice que tenemos que renovarnos. Le digo, ¿cómo pensabas antes? Si esa persona hubiera levantado falso en contra de ti un par de años atrás, ay, carnal, me dice, esa situación se hubiera arreglado pues con los puños. Me dice, entonces estás renovando tu mente
en una forma de pensar, pero como la Biblia te manda. Lo hiciste bien, educadamente, no fuiste en contra de él, sino fuiste a los superiores como debe de ser. En la escuela, ¿cómo se arreglan los asuntos? ¿Cómo se deben de arreglar los asuntos? Siempre cuando le pegan a un niño, el niño no debe de volver, debe de ir ¿a dónde? A los superiores. Porque no podemos como cristianos pagar mal por mal. Más bien que las leyes, como la Biblia dice, las leyes se deben de encargar de hacer justicia. Entonces cuando a un niño le pega, bueno, maestra, maestro, director, etcétera, etcétera, miren, tuvo un problema conmigo. ¿Lo arregla usted o lo arreglo yo? ¿Qué dice? ¿Lo arregla usted o lo arreglo yo? No, por favor, ayúdenme. De esta manera recuerdo a Sergio, que lo hizo así. Le digo, lo estás haciendo bien, le digo, sigue adelante. Entonces, salud. Entonces, por otra parte, estamos viendo un pensamiento en él que pues está progresando y gloria a Dios. Pero la otra parte, hay una mente viciada, hay una mente que está corriendo conforme al mundo corre y le levantó falso, no a él, a todo el equipo. A todo el equipo lo hizo garra, fue y dijo que ellos, que etcétera, y todo eso era una mentira. Entonces eso fue lo que lo llevó a que le quitaran beneficios en el trabajo. ¿A dónde quiero llegar? Siembra un pensamiento y vas a tener una acción. Al accionar tú, vas a tener un hábito, porque si te salió bien el plan malo, lo vas a querer repetir. Entonces vas a formar, después de la acción, viene un hábito. Me gustó, que es como empiezan los rateros, que es como empiezan los que hacen cosas malas. Te salió la primera, te salió la segunda, y te haces experto en eso, ¿sí o no? Entonces ya tienes un hábito. Después del hábito ya es tu carácter, ya no puedes dejarlo, es una forma de ser, ya entraste en un molde, ya eres tú. Entonces ese carácter te va a llevar a un destino, pero obviamente entiéndame esto. Si el carácter que formaste, lo formaste en pensamientos, dichos y hechos malos, tu carácter te va a llevar a un destino. Pero ten por seguro que tu carácter no va a llevarte ¿a dónde? Al cielo o a lo bueno, sino te va a llevar a la destrucción. En el caso de este joven que les acabo de decir de Sergio, ¿a dónde lo llevó su forma de pensar, su carácter, sus hábitos? A que le quitaran bendiciones. Yo no sé si va a ser expulsado del trabajo, pero eso es lo que se gana uno cuando está haciendo lo malo. Amén. Entendamos, comprendamos, son pensamientos muy fáciles de digerir, pero muchas de las veces difíciles de llevarlos a cabo, porque no todos estamos dispuestos a llevarlos a cabo. Surge una pregunta: ¿cómo mantener una mente sana? ¿Qué dice la palabra de Dios en Filipenses 4? Vamos a abrir el libro de Filipenses y vamos a ir hoy quiero darles una sorpresa, que hoy espero en Dios que no sorpresa. Hoy espero en Dios a terminar un poquito antes de lo normal el tema, porque es un tema muy sencillo pero muy profundo, y me interesa que lo tomen y que lo lleven bien discernido, bien desglosado. ¿Qué les dije? Efesios, Filipenses, denme un segundito porque mi Biblia no trae Filipenses 4, y vamos a leer el versículo 8. Ahí está la respuesta, donde usted me dice: hermano Leo, entonces, ¿cómo le hago para mantenerme con una mente sana? Dice Filipenses 4:8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza o de gratitud, de gozo, en esto. ¿Y con qué pensamos? Con la mente. ¿Y cuál es la mente? Aleluya, así mero. Dice, todo
versículo 8. El versículo 8 es una riqueza, es algo especial. Pablo le escribe a los filipenses. Todo está escribiendo. Esta es una carta. Esto se reconoce una carta. Todo filipenses. En el capítulo 4 se preocupa tanto que dice ahí arriba, meditad sobre estas cosas, dice el tópico. Entonces Pablo dice, yo tengo que aconsejar unas cositas porque están pasando por ahí algunas cosas con los filipenses que le tengo que decir. Filipenses, por lo demás, hermanos míos filipenses, todo lo que es verdadero, filipenses, por favor, lo verás. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen, filipenses. En esta noche yo digo, gran comisión. ¿Quieres tener una mente sana? ¿Quieres tener una mente renovada? ¿Quieres ser un verdadero hijo de Dios? Bueno, en esto pensad. ¿Con qué lo vamos a pensar? Con el corazón, que también significa la mente. Con nuestro corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia de la mente habla la boca. ¿Qué estamos hablando? ¿Basura? Tu corazón o tu mente está sucio. Si estás hablando cosas limpias, puro, honesto, etcétera, etcétera, tu corazón está... Bueno, les voy a dar un ejemplo o una ayuda. Ustedes quieren tener un termómetro espiritual en su vida diaria, de cómo se está conduciendo con este. Si usted está haciendo lo que está aquí en su diario vivir, este es su termómetro espiritual. A ver, ¿estoy en lo verdadero? ¿Estoy siendo honesto en lo honesto? ¿En lo puro, en lo justo? Etcétera, etcétera. Pero le voy a dar las definiciones, porque me caen bien, se lo busqué en el griego. Se lo busqué en el griego qué significa cada palabra y ya de ahí pues vamos a concluir. No tiene mucho significado, pero es importante el significado. Filipenses 4:8, el primer verbo, la primera palabra, mejor dicho, es verdadero. Bueno, Pablo nos aconseja que pensemos en lo que es verdadero. Verdadero viene del griego aletses. Cuando dice ale, póngale una D. Aletses, con S, doble S. Verdadero del griego aletses. ¿Qué significa? Este verdadero da un entendimiento como sin nada que esconder, que es veraz y que es sincero. Este verdadero aquí significa y da un entendimiento como sin nada que esconder, que es veraz y que es sincero. Ok, Pablo. Lo que tú me estás diciendo, Pablito, que yo actúe y que yo piense, por ende, primero voy a pensar para luego poder actuar, ¿verdad? O sea, que yo piense en lo verdadero y que yo tengo que comportarme como que si no tengo nada que esconder en la vida, que yo tengo que ser transparente, veraz y sincero ante Dios y ante los hombres. Es lo que Pablo te está diciendo. Hey, tienes que ser verdadero. Tienes que ser verdadero, como sin nada que esconder. Porque por ahí me han dicho que por ahí entran algunas personitas a la iglesia, puede decir Pablo, que una cosa, o que se creen una cosa en la iglesia, pero que en la casa, en el trabajo, en la calle, con sus familiares son otra. Entonces, por favor, yo les pido, mis filipenses les dicen, pero aquí nos dice quiénes a la gran comisión, yo les pido que sean verdaderos, que sean sinceros, que sean veraces, como sin nada que esconder delante de los ojos de Dios. Pero también dice, la siguiente palabra del versículo 8 dice, en todo lo honesto tenemos que pensar. ¿Qué significa la palabra honesto? La palabra honesto viene del griego sem, con M, y luego pégale la N, semnos, ok, un poquito complicadas, son griegas, y significa, bueno, Pablo nos está aconsejando que seamos honestos. ¿Qué significa la palabra honesto? Significa venerable, honorable y serio. Wow. Cuando usted conoce una persona honesta, sí o no, usted la ve como una persona seria. No, mi respeto para él.
Él es bien honesto. O sea, muchas de las veces no se atreve por la honestidad de Él, por la veracidad de Él, por la seriedad de Él. No se atreve a bromear con Él o a decir tontería o a hacer un maltrato, ¿verdad? Sino que usted dice, Él es bien honesto. No, tranquilo. Hicimos un trato, adelante, vamos a echarle ganas. Es lo que Pablo nos está aconsejando. Bueno, piensa en ser una persona verdadera, una persona honesta. Si eres una persona honesta delante de la gente, pues obviamente lo vas a hacer delante de Dios, porque estás viviendo la palabra del Señor delante de los hombres. Pero viene otra palabra, que también Pablo aconseja que seamos justos. Ya vimos verdadero, honesto, ahora justo. ¿A qué significa justo? Se significará a la justicia de Dios. Recuerden que yo les pregunté en una ocasión acerca de la coraza de justicia. ¿A qué se referirá la coraza de justicia? Y ustedes pensaban, en que debemos de ser justos, quizá pensaban así, en que debemos de ser rectos. Pues resulta que estaba hablando ahí de algo espiritual. Ahora yo les pregunto, ¿a qué se referirá esta palabra que Pablo nos dice que debemos de ser justos? Ahí está el punto. Lo que pensaron la primera vez de la coraza de justicia, a eso se refiere ahora. Escuchen. La palabra justo viene del griego con K, dikaios. Parece que estoy diciendo las vocales. Dikaios. ¿Qué significa? ¿Qué significa la palabra justo? Bueno, significa equitativo en carácter o acto. Escuche esto y póngale mucha atención. Justo significa ser equitativo, en carácter, pero también en acto. Implica inocencia, ser inocente, e implica ser santo. Ay, bendito Dios. Equitativo. ¿Qué es ser equitativo? Hay personas que somos cristianos que no somos muy equitativos por allí, ¿verdad? ¿Qué es la equidad? Luego ponen la balanza, ¿verdad? Hay que ser equitativos, ¿ok? Tú me das $10, digamos, en nuestro rancho, y yo te doy 1 kilito de frijoles. Y poníamos la balanza, pero éramos tramposos, le movíamos. Entonces, ya no era 1 kilo, eran 800 o 700 gramos. Y pum, ¿te fijas? Contábamos esto como el kilo, plum. Está buena. Oye, hay que ser equitativos, hay que ser justos, hay que ser equitativos en carácter, en tu forma de ser y en el acto, pero también implica esa equidad o ese justo a ser inocente, y también eres llamado santo. Fíjense lo que significa equitativo. Esto significa de que escuchen, que si tú rentas a un trabajador y le dices, te voy a pagar bien, hermanos, hay que ser equitativos. Por el hecho de que el hombre o la mujer no tiene trabajo, no significa que yo le voy a pagar una miseria. Hay que ser equitativo como un hombre que desquitó y trabajó conforme a todo un hombre y una mujer que trabajan normal. Pero ¿cuántos se aprovechan en el caso cuando vienen esas recesiones como el 2008, que se esperan estos años, que Dios nos guarde, de que vaya a haber otra vez recesiones? ¿Cómo se ponen los Home Depot? ¿Cómo se ponen las tiendas comerciales? Los Walmart. Tiene trabajo, le barro, le plancho, le trapeo, le baño al perro, le hago lo que sea. Denme trabajo, mis hijos no tienen que comer. ¿Y qué es lo que hacen los que sí tienen dinerito allí ahorrado? Sí, súbanse en la camioneta, ¡bum! Suben como 20 y se matan. Oiga, yo he escuchado testimonios de... ¿Y qué? ¿Y fuiste a trabajar? Sí, me llevó desde las 7 de la mañana. ¿Y a qué hora saliste? No, pues salimos ya oscuros, 7, 8 de la noche. ¿Pero qué? ¿El pago estuvo equitativo? ¿Trabajaste duro, pero el pago fue bueno? No, se aprovecharon de nosotros. Y te digo más, ¿qué pasa? No nos dieron de comer, ni siquiera un vaso con agua. ¿Ustedes creen que eso es ser una persona equitativa? Pues bueno, esas personas ya tienen su
recompensa. Y más cuando lo hacen a un hijo de Dios, porque la palabra de Dios dice, por cuanto hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hiciste. Amén. Bueno, pero hermano, ¿qué tal si yo lo hice y soy cristiano ahora? Arrepiéntase de sus pecados. Amén, arrepiéntase. Otra palabra que viene ahí, después de justo, ¿cuál sigue? En todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, ahora todo lo puro. La palabra puro viene del griego con J y luego con G. Hagnos, ¿ok? Hagnos.